día, mi nombre es Vania Ardiles, abogada magíster en Derecho Administrativo, especialista en Recursos Humanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos del trabajador y obligaciones del empleador. Indiquemos claramente que es obligación del empleador garantizar oportuna y apropiadamente capacitando y entrenando en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función. Tengamos claro esto. Hablemos sobre la jornada laboral en base a protección del derecho. La jornada ordinaria de trabajo para cualquier ciudadano mayor de edad, sea mujer o hombre, sin distinción de sexo, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Los empleadores que tengan establecidas jornadas inferiores a la usual o ordinarias podrán extender hasta dichas horas máximas, incrementando la remuneración en función al tiempo adicional. En este caso hablamos de las horas extras. Vamos a tocar la jornada extraordinaria del trabajo. Es un punto muy importante, tengamos en cuenta. El tiempo trabajado que exceda a la jornada ordinaria o semanal se considera sobretiempo. Y esto se va a abonar con un recargo mayor que no podrá ser menor del 25% por hora calculada sobre la remuneración ordinaria, es decir, sobre la remuneración que percibimos de acuerdo al contrato que hemos firmado establecido. Indiquemos 25% las 2 primeras horas y 35% a partir de la tercera hora. Tengamos claro esto. Recuerden, el sobretiempo es voluntario si el empleado lo desea, tanto en su otorgamiento como en su prestación. Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras salvo en un hecho de fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas o los bienes del centro de trabajo o continuidad a la actividad productiva. Creo que está bastante claro este tema. Acá nos dice nuestro amigo, el sobretiempo puede ocurrir antes de la hora o jornada laboral o a la hora de salida también. Es decir, nosotros podemos tener horas extras tanto antes de que comencemos a laborar, podemos ingresar dependiendo, ¿no?, la solicitud que nos haga el empleador o el requerimiento que sienta el empleado en querer hacerlo antes de la hora de ingreso y después de la hora que se ha terminado de laborar. Podemos quedarnos 1 o 2 horas dependiendo del requerimiento. Tengamos claro esto. Acá hay un ejemplo vivo donde vamos a tomar en cuenta cómo se pagarían estas horas extras. Si el sueldo del trabajador es de 1.000 soles, calculemos su valor día entre 30 días. Entonces, cada día del trabajador será pagado en base a 33.33 soles. Para calcular el valor hora, se debe dividir el valor día, que es 33.33, entre 8 horas, que es la jornada laboral diaria, y te va a dar como resultado 4.17 soles. Entonces, por cada una de las 2 primeras horas extras, ¿cuánto recibirá el trabajador? ¿No? Sería 4.17 soles más el 25% de 4.17. Se le otorgará al trabajador como pago 5.21 por hora. Si trabajó 2 horas más, pues se le pagará 10.42 soles adicionales al valor día. Ojo, ¿eh? Si trabajó más de 2 horas, el pago será mayor, lógicamente. Digamos, 4.17 soles más el 35%, porque ya nos pasamos de 2 horas, ¿no? Este 35% es de 4.17 soles.
A partir de la tercera hora extra va a cobrar 5.63 soles. En caso de no respetar las disposiciones relacionadas con el trabajo en el sobretiempo, se estaría incurriendo en una infracción muy grave, lo cual es posible de sanción. Es decir, nos podemos quedar horas extras cumpliendo, pero si no cumplimos nuestra labor establecida, ¿no?, repetitiva durante todo el día, pues estamos incurriendo en sanción, porque esas horas son remuneradas. Hay que tener muy claro esto. El trabajador tiene derecho a tomar sus alimentos de acuerdo a lo que establezca el empleador en cada centro de labores. El tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada ni horario de trabajo y debe ser de 45 minutos como mínimo. Horario nocturno. Vamos a ir al horario nocturno. En algunos centros de trabajo existen horarios nocturnos, ¿no? Estos deberán siempre ser rotativos. El trabajador que labore en horario rotativo no debe recibir una remuneración inferior a la mensual, ¿no?, con una sobretasa del 35% de esta. Se entiende que la jornada nocturna empieza desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. Asignación familiar. En este caso, ¿qué pasa si nosotros como empleados tenemos uno o dos hijos que sean menores de 18 años? Esto lo tenemos que informar a la empresa donde vamos a laborar. Ellos nos van a hacer llenar no solamente un contrato, sino también un formato donde indique quiénes son nuestros hijos y la edad que tienen y, lógicamente, el número de su identificación. Hay ciertos requisitos para la percepción de esta asignación familiar. Dice, tiene derecho a percibir la asignación los trabajadores con un vínculo laboral vigente que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años, como lo habíamos indicado. El trabajador está obligado a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuvieran. Es una obligación del trabajador. En caso que madre y padre sean trabajadores de la misma empresa, ambos tendrán derecho a percibir este beneficio. Claro, hay empresas que contratan en diferentes rubros a mamá y a papá de forma indistinta. Ambos tienen que informar, ¿no?, que tienen hijos menores de 18 años y ambos pueden recibir de manera indistinta la asignación familiar. Si un trabajador labora en más de un empleo, o para más de un empleo, tendrá derecho a percibir la asignación familiar por cada empleador. Es decir, si yo trabajo en dos instituciones indistintas, es decir, por ejemplo, en el día trabajo para Palito S.A. y en la noche, de manera nocturna, trabajo para otra institución financiera, Credit, no sé qué, S.A., digámoslo así. Recibo la asignación familiar por cada entidad o por cada empresa, de forma indistinta. Acá claramente indicamos, ¿sabías que la asignación familiar será abonada por el empleador bajo la misma modalidad con la que viene efectuando el pago de las remuneraciones a sus trabajadores? Es decir, bajo la misma condición de sueldo. Autorización para el trabajo adolescente. Hay dos modalidades. Dice, ningún adolescente podrá ser admitido al trabajo sin la debida autorización del padre o apoderado o tutor, digámoslo así. Se considera adolescente al menor entre 12 años hasta los 18 años de edad para poder laborar. Hay que tener claro eso. Descansos remunerados. Es la parte más interesante. El trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, en el que se le va a otorgar el día domingo de preferencia. La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una jornada ordinaria
y se abonará en forma directa proporcional al número de días efectivamente trabajados. Hasta acá tenemos claro lo que es el descanso remunerado. Días feriados. Los trabajadores tienen derecho a percibir por el feriado no laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, el cual se va a abonar de forma directa proporcional al número de días efectivamente trabajados, salvo el Día del Trabajador, que es el 1 de mayo. ¿No? Ese día se percibirá sin condición alguna. La forma de pago, que ya la conocemos, es bueno especificarla, que el trabajo efectuado en los días feriados no laborales sin descanso sustitutorio dará lugar al pago de la retribución correspondiente por la labor efectuada con una sobretasa del 100%. Vacaciones anuales. El trabajador tiene derecho a 30 días calendarios de descanso vacacional por cada año completo de varios servicios cuando labore una jornada ordinaria mínima de 4 horas y siempre que haya cumplido dentro del año de servicios el récord correspondiente. Acá es bueno especificar que algunas empresas suelen dar vacaciones de manera parcial, es decir, para no afectar su condición de empresa. Puede darlas habiendo cumplido el año 15 días después y de manera excepcional 15 días antes de cumplir el año. Es importante tenerlo como conocimiento. Gratificaciones, la parte más bonita. Vamos a saber cuáles son los requisitos para la percepción de gratificaciones. Bien indicado está que el que tiene derecho a esa gratificación tiene que tener los requisitos necesarios, ¿no? Entre ellos es que el trabajador se encuentre efectivamente laborando en el mes que corresponda para poder percibir este beneficio, o estar en uso de descanso vacacional con licencia de goce de remuneraciones, o percibiendo los subsidios correspondientes. En el caso que el trabajador, digamos, cuente con menos de 6 meses de servicio, percibirá esa gratificación en forma proporcional en base a los meses laborados. Todo va a ser gradual. Compensación por tiempo de servicios, comúnmente llamado CTS, ¿no? La compensación por tiempo de servicios tiene calidad de beneficio social de previsión de las contingencias. Estas siempre y cuando se originen a través del cese laboral y de promoción del trabajo y su familia, es decir, subvenciona cuando hay un quiebre, una rotura de vínculo laboral. La misma se va a devengar desde el primer día iniciado el vínculo laboral, es decir, va a comenzar a correr desde el primer día de inicio laboral. Están comprendidos en el beneficio de la compensación por tiempo de servicios los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando menos en promedio una jornada mínima diaria de 4 horas, es decir, tienen que cumplir con lo establecido. Se considera cumplido en el requisito de 4 horas diarias de labor en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividida entre 6 o 5 días corresponda. Dice, resulta en promedio no menor de 4 horas diarias si la jornada semanal es inferior a 5 días. El requisito indicado se considera cumplido cuando el trabajador labore 20 horas a la semana como mínimo. Esto es lo que establece la ley bajo el concepto de CTS o compensación por tiempo de servicios. ¿Cómo calcular la liquidación? Acá tenemos un claro ejemplo de cómo hacer un cálculo para saber cuánto vamos a recibir. Por ejemplo, si el sueldo es de 1.200 soles, más la asignación familiar que sabemos bien, acabamos de tocarlo, indicando de que siempre y cuando tenemos hijos, uno o más hijos, menores de 18 años, vamos a recibir esa asignación familiar, ¿no? Bueno, la suma es de 1.300 soles,
más el 9% de 1.300, que equivale a 117 soles, tu gratificación sería de 1.417 soles. Esto es en caso que esté afiliado a Esalud, porque ese 9% es el porcentaje que se debe dar a Esalud. Si estás afiliado a una EPS, ¿no? Sería 1.300 más 6.75%, ¿ok? Que es lo que se destina el tema de EPS, es decir, 1.387.85 soles. Eso es lo que recibiríamos como liquidación. El señor Ricardo Pérez entró a trabajar el 24 de noviembre en una empresa de transportes Hermanos SAC y se aproxima el pago de las gratificaciones en la quincena de diciembre. Por lo tanto, los trabajadores están atentos a dicho pago. El señor Ricardo Pérez recibirá gratificación en la quincena de diciembre. ¿Qué dicen ustedes? Según la ley 27735, que es la ley que regula el otorgamiento de gratificaciones para los trabajadores y también regula el reglamento del Decreto Supremo número 005-2002-TR, chicos, tener en cuenta ese reglamento, el colaborador tendrá derecho a recibir la gratificación legal siempre y cuando lleve un mes completo laborando en la empresa. ¿Okay? Anterior al mes que corresponde de pagar esa gratificación, es decir, tiene que tener un mes por lo menos para poder percibir esa gratificación. Nuevamente dice, es decir, si la fecha de pago es en julio y diciembre y el colaborador no trabajó el mes exacto y trabajó 15 días, digámoslo, 20 días antes de cumplir el mes, lógicamente, el señor Ricardo Pérez no es beneficiario de esa gratificación. Tengámoslo claro. Repitamos, si uno ha entrado, por ejemplo, a laborar 15 días antes de la empresa y justo es en diciembre y va a percibir el día 15 de diciembre su gratificación, pues no va a llegar a recibir esa gratificación ansiada. Vamos a tocar el tema de nuevos trabajadores. Es muy importante esta parte. El trabajador que ingrese a prestar servicios debe comunicar al empleador por escrito o bajo cargo. Esto debe ser en un plazo que no debe exceder del 30 de abril o 31 de octubre de acuerdo a cómo fue el ingreso, ¿no? De acuerdo a la fecha que ingresó. Tiene que también comunicar el nombre del depositario que ha elegido, es decir, qué banco ha elegido, ¿no? Qué tipo de cuenta y qué moneda, ¿no? Para que el empleador deposite su remuneración mensual. Si el trabajador no cumple con esta obligación, el empleador va a efectuar su remuneración en una cuenta de plazo fijo, ¿no? Y va a ser el plazo fijo de un periodo muy amplio, muy largo, y esto no va a convenir al empleado, ¿ok? Es necesario tenerlo en cuenta, muy importante. Tipos de contrato. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo indeterminado o por plazo fijo. Esto debe ser sujeto a las modalidades que existen, que vamos a tocar más adelante. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita, mientras que en el caso de los contratos a plazo fijo, necesariamente debe constar por escrito, es decir, debe estar escrito, debiendo consignarse de manera expresa la duración, es decir, el tiempo en que se le contrata, y las causas objetivas determinantes de la contratación, es decir, cuáles van a ser sus funciones a desarrollar, así como las demás condiciones de relación laboral. Acá tenemos diversas modalidades de contratos, ¿no? Vamos a tocar primeramente por necesidad de mercado para tenerlo bastante claro.
Como objeto de contrato va a tener atender incrementos coyunturales de la producción asignados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado que no pueden ser satisfechas por el personal permanente. Es decir, esto va a ser sujeto de acuerdo a la demanda que solicite. Es decir, si no cubre el empleador la demanda que tiene, va a contratar por necesidad de mercado. La duración máxima de este contrato será 5 años. Vamos a tocar otro punto, como suplencia, que es una de las modalidades también importantes. El objeto del contrato será sustituir temporalmente a un trabajador estable. Se ve comúnmente en licencias de maternidad, ¿no? En diversas formas. También tendrá una duración máxima de contrato al retornar el titular, es decir, cuando termine su tiempo de licencia. Vamos a tocar por emergencia como modalidad. El objeto de contrato será cubrir necesidades ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Okay? Su duración máxima del contrato sería a la culminación de la emergencia. Aportes previsionales son aquellos que se especifican en la boleta de pago, que es importante tenerlos presentes. Aportes de salud, vamos a ver qué nos dice. En el caso de empleadores de trabajadores activos, corresponde pagar por concepto de contribución a salud el equivalente al 9% de la remuneración mensual de cada trabajador. Pensiones. Los empleados de trabajadores activos deberán efectuarles la retención del 13% de su ingreso mensual por su aporte al Sistema Nacional de Pensiones, AFP, distintas AFPs en las que estemos afiliados. Alternativamente, el trabajador puede optar por afiliarse, dice nuevamente, al Sistema Privado de Pensiones, más conocido como AFP, que es lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Perfecto, sigamos. SUNAT es salud, que nos indica, dice, el empleador tiene la obligación de aliar a sus trabajadores a sus derechohabientes en el régimen contributivo de la Seguridad Social en salud. La aliación en principio se realiza con el llenado de datos de los trabajadores a través de un registro de información. Esta información es enviada a la SUNAT, ¿no? Y también, por consiguiente, a eSalud. Por otro lado, dice, si la empresa contrata los servicios de una EPS, se le deberá dar la opción al nuevo trabajador de aliarse si así lo desea. Es disposición de cada uno, es de manera voluntaria. Nuevamente nos indica, los trabajadores que se incorporen al centro de trabajo deberán manifestar por escrito ante la entidad empleadora su voluntad de pertenecer al plan de una EPS o de obtener íntegramente la cobertura a través de salud, dentro de los 5 días hábiles siguientes al inicio de la labor. El empleador indica que el día de inicio de labores deberá proporcionar al trabajador incorporado el folleto informativo correspondiente al plan y la entidad prestadora la cual eligió. En caso de que el trabajador no realice la elección, se entenderá que ha optado por incorporarse al plan. Eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, entramos a conclusiones, donde vamos a hacer una pequeña reseña de todo lo acontecido. Bien, se establece que las obligaciones de los empleadores están directamente relacionadas con el respeto de los derechos de los trabajadores. Es decir, el empleador tiene que cumplir con lo establecido que ha indicado en el contrato. Y el empleado tiene que facultar, es decir, cumplir con lo que ha ejecutado en el contrato. Procede también de las normas que tiene por objeto cumplir con la protección del trabajador. Claro, es muy claro especificar que cada trabajador tiene derecho a reclamar, ¿no?, su sueldo o su remuneración mensual a cambio de su jornada laboral.
La autoridad para dirigir la actividad del empleado se sujeta a los criterios de prudencia y necesidad. Acá faltó decir y confidencialidad, porque cada trabajo de manera ya sea específica está sujeto a una confidencialidad. Es importante detallar eso. Asimismo, la doctrina define límites internos o funcionales. Todo está reglamentado por legislación laboral. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.